un sótano del terror en San Isidro, un asesino en el country más seguro del país, una madre que desarmó una red de trata buscando a su hija, y el abogado que hizo desaparecer a su esposa. Hoy les traigo 4 casos donde el encubrimiento fue el verdadero protagonista. 4 crímenes donde los responsables creyeron que su plata, sus contactos o su poder los hacía invisibles ante la ley. Y a pesar de que hubo juicios y condenas, estas historias dejaron agujeros negros y pactos de silencio que al día de hoy nos siguen dando escalofríos. Para entender cómo funciona esta impunidad tenemos que viajar a la década del 80. Desde afuera, los Puccio eran el retrato perfecto de la decencia suburbana. Un padre contador, una madre profesora, hijos deportistas y populares. Eran dueños de un apellido respetado en la tradicional comunidad de San Isidro. Pero todo era mentira. Y sí, tenemos que arrancar por el arquitecto del horror, Arquímedes. Detrás de su traje de contador escondía un pasado siniestro. Había sido agente de la CIDE y tuvo vínculos con la AAA. Con el fin de la dictadura, Arquímedes se convirtió en mano de obra desocupada, como se lo llamaba en ese momento. Un especialista del terror de Estado que decidió privatizar sus métodos y usarlos para su propio beneficio. La cara pública del clan era su hijo Alejandro, el Win estrella del Casi, popular, carismático y con un futuro brillante junto a su novia Mónica Sorvik. Los otros hijos completaban el cuadro: Silvia, Guillermo, Adriana y Daniel, alias Maguila, quien regresó del exterior a principios de 1985 tras una carta de su padre que helaba la sangre. La carta decía: acá en el país todo es un desbarajuste total y hay que saber aprovechar esto. Espero que sepas leer entre líneas. Maguila leyó entre líneas y volvió directo a la boca del lobo. Y para completar el cuadro, el silencio también era sostenido por la madre, Epifanía Calvo. Mientras en la casa pasaban atrocidades, sus diarios íntimos recuperados por la justicia mostraban a una mujer enfocada en frivolidades, anotando cosas como: hoy aumenté 300 gramos. Todos sabían lo que pasaba, pero nadie hablaba. Arquímedes barría la vereda a toda hora, una obsesión por la limpieza que los vecinos notaban, sin imaginar que dentro de la casa se acumulaban las víctimas. El método era cruel. Elegían a personas del propio círculo de confianza de sus hijos para que no se sospechara. El 22 de julio de 1982, Alejandro usó la amistad que tenía con Ricardo Manuquian, de 23 años, para entregarlo. Su familia pagó un rescate de $250.000. El clan cobró, pero el cuerpo de Ricardo apareció con 3 disparos en la cabeza. Fue el primer ingreso en su macabra contabilidad. Después vinieron el ingeniero Eduardo Aulet, en 1983, por quien cobraron $150.000 antes de asesinarlo. Y luego el empresario Emilio Naum, en 1984, asesinado en el acto tras resistirse al secuestro. Para operar, Arquímedes contaba con cómplices externos, militares y ex policías como Guillermo Fernández Laborda y el coronel Rodolfo Franco. Pero el epicentro del horror era su propia casa, en la calle Martín Omar 544. Allí, en un cuartucho húmedo en el sótano, mantuvieron encadenada a su última víctima, Nélida Bollini de Prado. Durante 32 días le ponían la radio a todo volumen para tapar sus gritos y un fardo de pasto húmedo frente a un ventilador para hacerle creer que estaba en el campo. El 23 de agosto de 1985, la policía los capturó mientras Arquímedes y Maguila intentaban cobrar el rescate de Nélida. «La casa está llena de dinamitas», gritó el patriarca para evitar el allanamiento. Cuando la policía irrumpió, encontraron a Alejandro y a su novia mirando televisión, y del sótano emergió Nélida rescatada con vida. El juicio desnuda la complicidad de casi todo el clan, pero los destinos fueron muy distintos. Alejandro, la estrella de rugby, intentó suicidarse saltando del 5º piso de tribunales. Sobrevivió, pero murió en el 2008 en la cárcel. Maguila se fugó, estuvo prófugo más de una década y tiempos después le escribió a Nélida pidiéndole perdón. Arquímedes, lejos de arrepentirse, se recibió de abogado en prisión. Murió en libertad condicional en La Pampa, convertido en pastor evangélico. Nadie reclamó su cuerpo y terminó en una fosa común. Y el resto de la familia, bueno, Epifanía Calvo, la madre, pasó casi 2 años en prisión, pero fue liberada por falta de pruebas y continuó su vida en el más estricto anonimato. Silvia, la hija mayor, murió de cáncer años después, en el 2011. Por su parte, los hermanos que quedaron al margen de las condenas, Guillermo, que se había ido del país antes de las detenciones, y la pequeña Adriana, que era menor de edad cuando todo estalló, se cambiaron el apellido buscando borrar sus rastros y escapar para siempre de un legado de sangre. Hoy, la casona sigue en pie, alquilada a inquilinos que habitan el escenario de un horror imborrable, un recordatorio de que la oscuridad más aterradora puede esconderse a plena vista. 27 de octubre del 2002.
Country Carmel, en Pilar, un enclave de tranquilidad y exclusividad para la clase alta bonaerense. A las 7 de la tarde, el agente de bolsa Carlos Carrascosa encuentra a su esposa, María Marta García Belsunce, socióloga y vicepresidente de Missing Children, tirada en la bañera. A su alrededor hay mucha sangre. La primera versión, la que todos aceptan, es la de un trágico accidente doméstico, un resbalón y un golpe fatal contra la canilla del baño. La familia conmocionada organiza el velatorio en la misma casa. Asisten policías y asiste el fiscal Diego Molina Pico. Sin embargo, por lo bajo, el hermano de María Marta, Horacio García Belsunce, le pide a un comisario amigo que le saque a la policía de encima. Se firma un certificado de defunción falso para evitar la autopsia, y el caso parece cerrado. Pero bajo la superficie, nada encajaba. La primera fisura en el pacto la provoca un pequeño objeto metálico, el famoso pituto, como lo describió Juan Hurtin, medio hermano de la víctima. Juan, casi un mes después, se presenta ante el fiscal y confiesa que el día de la muerte encontró un pedazo de metal en la escena, que lo envolvió en papel higiénico y lo tiró por el inodoro. Esta confesión fuerza lo impensable, la exhumación del cuerpo. El 2 de diciembre, los médicos forenses abren el cráneo de María Marta y el país se paraliza. No hay un solo golpe. Hay 5 orificios de bala calibre 32 en su cabeza. Un sexto disparo lo había rozado, el famoso pituto. El accidente doméstico se revela como una ejecución a sangre fría. La pregunta ya no es qué pasó, sino quién la mató. La investigación explota y el fiscal apunta al círculo íntimo, al viudo Carlos Carrascosa. Durante años se habló de hipótesis macabras, como que los orificios de bala habían sido sellados con la famosa gotita, un mito que los forenses desmentirían, pero que alimentó el morbo de todo el país. En el 2007, Carrascosa fue absuelto del homicidio, pero condenado por encubrimiento. En el 2009, la justicia revirtió el fallo y lo condenó a prisión perpetua por el asesinato. Pasó casi 7 años preso, aunque su ADN nunca coincidió con la sangre de la escena. Recién en el 2016, tras llegar a la Corte Suprema, fue absuelto definitivamente. Pero, y la gran pregunta, ¿no? Pero si él no fue, ¿por qué la familia limpió la sangre y frenó a la policía? La respuesta de los analistas es compleja. No encubrían a un asesino, encubrían al asesinato en sí. En su círculo social, un escándalo policial era devastador, y cuando encontraron el pituto, el pánico los dominó. Creyeron que la policía iba a culpar a Carrascosa y decidieron deshacerse de la prueba. Por esta obstrucción brutal, en el 2011, varios familiares y allegados, su hermano Horacio, su cuñado Guillermo Bartoli, el vecino Sergio Vinelo y el médico Juan Gordón, fueron condenados por encubrimiento agravado. Mientras los focos apuntaban a la familia, un hombre resonaba en las sombras desde el primer día. Un vecino al que María Marta le tenía bastante miedo. Nicolás Pachelo se llamaba. Su cortada siempre fue débil. 3 testigos lo vieron trotando cerca de la casa a la hora del crimen. Tenía antecedentes penales. Había robado en otras casas del country y María Marta sospechaba que él le había secuestrado a su perro Tom para pedirle rescate. Las piezas oscuras lo rodeaban. Su propia madre, Silvia Ryan, se suicidó dejando una carta donde defendía la inocencia de su hijo, y un empresario declaró que Pachelo lo había amenazado diciéndole: «Si tuve huevos para matar a mi viejo, imagínate a vos». También su propia ex esposa lo definió como un hombre violento y peligroso. Con Carrascosa absuelto y el caso a punto de prescribir, en el 2022 Nicolás Pachelo se sentó en el banquillo. «O es el fantasma o es Pachelo», alegó el fiscal. Increíblemente, por mayoría, el tribunal lo absolvió por el beneficio de la duda. Solo el juez Federico Ecke votó en contra, cerrando su argumento con una frase letal: «Algo huele mal en Dinamarca». Parecía que la impunidad había ganado, pero la historia guardaba un último giro. El 27 de marzo del 2024, la Sala Primera de Casación bonaerense, con la firma de los jueces Fernando Mancini y Florencia Budiño, hizo lo que nadie esperaba: revocó la absolución. Determinaron que Pachelo entró a robar. Fue sorprendido por María Marta y le ejecutó de 6 disparos. La condena, prisión perpetua. Más de 21 años después, tras un hombre inocente preso, una familia condenada por encubrimiento y 3 juicios larguísimos, la justicia le puso nombre al asesino. Tras el veredicto, Carrascosa declaró: «Fue una lucha larga. Ahora tengo paz porque se lo prometí a María Marta, pero no estoy feliz porque es una tragedia y ella no está». El eco de aquella tarde del 2002 no borró los años de incertidumbre, pero cerró la herida abierta de la impunidad y le devolvió a la historia argentina la pieza que faltaba.
Estela Maris Sequeira, de 61 años, era una mujer sociable, activa y coqueta. Hacía 15 años que vivía con su pareja, el mediático abogado penalista Rubén Carrazone. Vivían en una quinta en la calle Lombú, en el exclusivo barrio del Trébol de Ezeiza. Pero detrás de la fachada de éxito se escondía una historia de violencia. Su propia hija relató haber sido testigo de los maltratos físicos y psicológicos que Estela sufría a manos del abogado, lo que incluso las había llevado a distanciarse. El 29 de diciembre del 2016, Estela desapareció. Los mensajes a su celular dejaron de responderse. Carrazone, llamativamente tranquilo, recién denunció el hecho 2 días después. Y al día siguiente, el 1 de enero, aseguró haber recibido un llamado extorsivo que le exigía $80.000 para liberar a su mujer. La investigación arrancó caratulada como secuestro extorsivo, pero pronto viró hacia una hipótesis mucho más siniestra. Todo era una farsa orquestada desde adentro. La justicia descubrió que Miguel Ángel Franco, un ex cliente de Carrazone, había realizado los llamados extorsivos a pedido del abogado a cambio de $20.000. El objetivo de Carrazone era doble: desviar la investigación de la policía para ocultar el femicidio y, usando sus amplios conocimientos legales, lograr que el caso pasara a justicia federal, donde creía tener la influencia y los contactos necesarios para garantizar su impunidad. Mientras la búsqueda continuaba, la quinta de Ezeiza empezó a hablar. Los peritajes con luminol detectaron manchas de sangre lavadas en diferentes zonas de la casa que la pareja compartía. Según la querella, encabezada por la abogada Raquel Hermida Leyenda, Estela había descubierto infidelidades y negocios turbios de Carrazone y lo había amenazado con denunciarlo y arruinarle la carrera. Para silenciarla, el abogado planificó el femicidio y usó toda su experiencia penal para deshacerse del cuerpo, probablemente con ayuda de cómplices, sin dejar un solo rastro. La teoría de los investigadores es escalofriante. Estela nunca salió viva de esa vivienda. El abogado creía ciegamente en el viejo mito policial de que sin cuerpo no hay delito. Ejerció su propia defensa, negó todas las acusaciones y alegó que el caso era un invento motivado por odio de género hacia los hombres. En sus últimas palabras, antes del veredicto, lanzó una frase de un cinismo brutal. ¿Qué? ¿Me la comí Estela?, dijo. No se pudo probar nada. Y bueno, pero estaba equivocado. En febrero del 2022, el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata, impulsado por el fiscal Hernán Shapiro y la titular de la UFEM, Mariela Laboceta, encontró a Rubén Carrazone culpable. Lo condenaron a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El fallo sentó un precedente histórico, recordando que en casos de femicidio, el cuerpo del delito no es necesariamente el cadáver de la víctima. Hoy, la sonrisa de Estela sigue viva en su familia, que aún ofrece una recompensa para encontrar sus restos y darle un cierre a tanto dolor. Un recordatorio de que ni siquiera el encubridor más astuto puede tapar la verdad para siempre. El 3 de abril del año 2002, en San Miguel de Tucumán, María de los Ángeles, Marita Verón, de 23 años, salió de su casa para ir a una consulta médica. Le dio un beso a su madre, Susana Trimarco, y a su pequeña hija, Micaela. «Ya vuelvo, mamá», le prometió, pero nunca regresó. Marita no llegó a la maternidad. Según un testigo clave, fue interceptada y subida a la fuerza a un Fiat Duna rojo de la remisería 5 estrellas. Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de una madre, pronto destaparía una de las tramas de encubrimiento más escandalosas de Argentina, una red de trata de personas protegidas por las más altas esferas del poder. Según la investigación, Marita Verón fue vendida por $2.500 a un prostíbulo en La Rioja. Ante la burla y la inacción de la policía, que llegó a decirle a Susana que no tenía papel para tomarle la denuncia ni nafta para el patrullero, Trimarco tomó la investigación en sus propias manos. Se infiltró en prostíbulos de La Rioja, haciéndose pasar por proxeneta. No solo encontró mujeres que habían estado con Marita en los cabarets Candy, el Candilejas y el Desafío, sino que logró rescatar a decenas de jóvenes. La investigación judicial finalmente apuntó a los intocables de Tucumán, el Clan Ale, liderado por los hermanos Rubén La Chancha y Ángel el Mono. Junto a ellos cayeron los dueños de los prostíbulos, como Liliana Medina, y quienes la mantuvieron cautiva, como Daniela Milén. El juicio comenzó en el 2012 y el desenlace fue un golpe al estómago para toda la sociedad. En un fallo que conmocionó al país, los jueces absolvieron a los 13 acusados. La indignación fue tan masiva que en el 2014 la Corte Suprema tucumana tuvo que revocar el fallo y condenar a 10 de los imputados. Sin embargo, la red de protección era tan grande que la justicia tardó hasta el 2017 en hacer efectivas las detenciones.
A pesar de las condenas, el pacto de silencio nunca se rompió. Marita jamás apareció. Hay testimonios de periodistas que sugieren que Marita intentó escapar e incluso que le dio a otra chica para que se le entregara a su madre una carta, pero que esta chica fue recapturada y la joven mensajera asesinada. El nivel de encubrimiento es tan profundo que recién en el 23 el caso dio un nuevo giro. Una investigación federal reveló la existencia de una carpeta en el Sindicato de Luz y Fuerza de Tucumán que supuestamente contenía fotos del cuerpo sin vida de Marita, apuntando a una complicidad sindical e institucional para ocultar su destino final. Hoy, más de 2 décadas después, la búsqueda continúa y el gobierno mantiene una recompensa millonaria por datos fehacientes. Pero en medio de tanta oscuridad, el legado de Marita sigue vivo. Su caso impulsó la sanción de la ley de trata de personas en Argentina. Su hija Micaela creció y hoy lidera la Fundación María de los Ángeles. Y Susana Trimarco, la madre que se enfrentó a las mafias, convirtió a muchas de las mujeres que rescató en sus hijas del corazón, transformando el dolor más insoportable en la salvación de cientos de mujeres. Bueno, llegamos al final del recorrido y les soy sincera. Repasar y contar estas historias no es lo más lindo ni lo más agradable de hacer. Hablamos de mucha oscuridad, de vidas destruidas y de un cinismo absoluto por parte de quienes creyeron que podían jugar a ser dueños de la verdad. Pero por más dura que sean, es bueno y es necesario recordarlas. Mantener estos casos vivos en nuestra memoria es la única herramienta que tenemos para desarmar esos pactos de silencio. Es la única forma de garantizar que estos intocables no ganen la batalla del olvido y de honrar a todas esas víctimas a las que el sistema intentó borrar. Déjenme en los comentarios cuál de estos casos les genera más impotencia o les resonó más en su momento o les molestó más. Los leo a todos. Nos vemos en el próximo eco. Beso.